Voy a estar hablando, hermano, acerca de la resurrección. El sábado pasado compartía con unos hermanos y tuve que salir de urgencia de acá y digo, yo no puedo quedarme solo con esa pequeña porción. Tengo que predicarlo en la iglesia porque es un tema hermoso, es un tema precioso. Usted sabía que la resurrección, esta es donde debería estar la raíz de todo creyente, de todo hijo de Dios, en la resurrección. Ahí debe de estar anclada nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Si yo le preguntase a la mayor parte de los que estamos acá, ¿por qué sigues a Cristo Jesús? La mayoría dirían, bueno, porque ha cambiado mi vida. Otros dirían porque he dejado un vicio, porque le ha hecho bien a mi familia, que son cosas buenas y bonitas. Pero la respuesta a esa pregunta debería de ser porque Jesucristo resucitó. Amén. Por eso usted debería de estar en este lugar con la convicción de que Cristo resucitó de los muertos. Gloria a Dios por todas las obras que Jesucristo ha añadido en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Pero esta es el ancla de todo creyente. Este es el motor de todo cristiano. Porque aquí es donde está, hermano, nuestra salvación. En creer que Cristo resucitó de los muertos. ¡Aleluya! Amén. De hecho, es tan necesario esto que dice la palabra en Romanos 10:10, que si creyeres en tu corazón Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. O sea que para ser salvo es necesario creer, amén, en la resurrección. Y aquí es donde debe de estar fundamentada la raíz de usted, hermano. Y yo quiero desviar esa raíz suya. Si usted estaba fundamentado en los favores que Dios ha hecho o en lo que espera de Dios, yo quiero que cambie esa raíz, porque la raíz de nuestra fe debe de ser la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y es que esto de la resurrección es algo complicado y difícil de entender. Yo sé que no faltará alguno aquí entre nosotros con exceso de fe, diciendo, hermano, pero eso de la resurrección, nosotros lo creemos y estamos convencidos. No es tan sencillo, porque con la boca podemos decir muchas cosas, pero ¿qué hay dentro de nuestros corazones? ¿En verdad está anclada nuestra fe en la resurrección de Cristo Jesús? Mire que el evangelio es bien bonito. El evangelio, el mensaje del evangelio es tan hermoso que cabe en todo sitio. Cuando Pablo fue a predicar allá a Atenas, en el libro de Hechos capítulo 17, dice que comenzó a predicar el evangelio. Y el evangelio, todo lo que escuchaban era atractivo para ellos, que Cristo te cambia, que Cristo te transforma, que ahora en nueva vida en Cristo vas a ser aquí, y todo era atractivo para sus oídos porque ellos querían escuchar esto. Me suena al tipo de gente hoy en día. Pero dice la palabra del Señor que cuando Pablo les dijo de la resurrección, dijeron, ya te oiremos otro día. Otro día vamos a escuchar acerca de esto, porque es difícil creer en la resurrección. No es algo sencillo, no es algo fácil, y lo vamos a comprobar de acuerdo a la palabra. Mire que esto de la resurrección es el punto de quiebre entre la fe y la incredulidad. Porque aquí es donde se rompe, porque los que no creen en Jesucristo es por la resurrección. ¿Sí sabía eso? Porque, como decía yo, el mensaje es atractivo, es bonito y todo, pero ya cuando se menciona resurrección, ya los escépticos, los agnósticos, los incrédulos dicen, no, ya ahí ya no voy. Es por eso que la mayor parte de las personas en la tierra no creen en el Señor. Por esto que no tiene explicación. Pero no siempre aquello que no tiene explicación, hermano, no es algo que sea irreal. Porque si así lo fuera, muchísimas cosas serían irreales.
Imagínese, usted no entiende cómo funciona la electricidad, pero aquí está funcionando. Solo porque no tiene explicación, usted no va a dejar de creer que existe la electricidad. Usted ve los grandes aviones que se levantan. Ninguno de ustedes entiende cuál es el mecanismo, pero sí ve esa bestia que va por los aires. Lo mismo es la resurrección de Cristo. Que no importa si usted comprenda o no comprenda, pero Jesucristo se levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre. Así que la resurrección es el punto de quiebra, hermano, entre los incrédulos y nosotros los creyentes. Nosotros seguimos a Cristo, hermano, porque en la resurrección es que encontramos la respuesta a todo aquello que nosotros buscamos. Esta es ya nuestra parte. Si nosotros no creyéramos en la resurrección, hermano, nosotros no andamos haciendo absolutamente nada en este lugar. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15. Mire acá. No se preocupe por su Biblia. Mire acá. Si quiere después puede confirmar la palabra del Señor. Si Cristo no ha resucitado, vana entonces es ¿qué? O sea que yo nada ando haciendo acá. Yo no estoy haciendo nada delante de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, dice Pablo, y vana también es nuestra fe. O sea que nos movemos por algo que no tiene sentido. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. O sea que nosotros tenemos la confianza, hermano, en algo vano, si no creemos en la resurrección. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Mire que lo que Cristo hizo es extraordinariamente maravilloso. Como nació en un pesebre, cómo derramó su sangre preciosa, cómo tuvo seguidores y discípulos, cómo fue a la cruz y lo clavaron y le atravesaron una lanza. Pero todo eso no tiene nada de sentido si no hubiese resucitado. Pudo haber derramado hasta la última gota de sangre, pero sin resurrección eso no hubiera tenido nada de valor, nada de valor. Amén. Pero como Cristo resucitó, todo eso que no tiene o que no tenía valor recobró valor. Amén. Mire lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 15, mire lo que dice el verso 19. Mire lo que dice Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que nosotros damos lástima. En lo que andamos, da lástima en lo que andamos. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hermano, usted está sentado aquí, como decimos nosotros, de puritito gusto. Usted ora de puritito gusto. Usted ayuna de puritito gusto. Usted viene a la iglesia de puritito gusto. Nada tiene sentido si no es a través de la resurrección. Amén. Es porque hay resurrección que hay buenas noticias. Amén. Es porque hay resurrección que hay buenas nuevas del evangelio. Es porque hay resurrección, es que hay vida después de la muerte. Es porque hay resurrección que nosotros estamos aquí, nos deleitamos en nuestra relación con Cristo. ¿Cuántos se deleitan? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Esto de creer en la resurrección podría usted decir o resultarle fácil, pero le voy a comprobar que no es nada fácil. Mire que me llama la atención los días que Jesucristo estuvo en la tumba, porque fueron 3 días. Se supone científicamente que es necesario que un cuerpo deba de estar 3 días antes de ser sepultado, porque peligroso y vuelve a la vida. Porque hay personas que tienen algunas enfermedades que pueden estar como muertos 24 horas, qué sé yo. Entonces, científicamente, después de este periodo de tiempo, es muy complicado que alguien vuelva a la vida. Pero Jesucristo estuvo los 3 días como para dar a entender que esto no es casualidad, que esto no es obra del destino,
que esto es poder de Dios. Amén. Y yo quiero que usted analice lo que dice la palabra, porque vamos a poner algo difícil para poder creer en la resurrección, porque es algo que resultó bastante complicado para los seguidores de Cristo en aquel tiempo. Yo quiero que traslade su mente en aquel momento, porque hoy que estamos escuchando la palabra se nos resulta fácil alabar y adorar y exaltar y danzar y todo eso, pero en verdad creer en que Cristo resucitó de los muertos, eso es otra cosa. Amén. Eso es otra cosa. Y los que querían ver muerto a Jesucristo, querían que el nombre de Jesucristo fuese borrado sobre la faz de la tierra. Querían que no se nombrara este nombre de ninguna manera y querían asegurarse de eso. O sea que aquellos sacerdotes, fariseos y todas aquellas personas que querían ver a Jesús muerto, tampoco querían, hermano, que se divulgara que Cristo había resucitado. Miren lo que dice la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo, ahora sí, a Mateo 27, 62. Si quiere, si no, lea acá conmigo. Miren lo que pasa aquí. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato. Aquí Jesucristo está en la tumba, ¿ok? Aquí Jesucristo está en la tumba. Se reúnen los sacerdotes ante Pilato porque aún estando muerto Jesucristo, ellos están preocupados por lo que pueda pasar. Quiero que esté conmigo acá. Dice el 63, diciendo: Señor, esto le dicen a Pilato, nos acordamos de aquel engañador, refiriéndose a Cristo, que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mire que tenían presente las palabras de Cristo, los sacerdotes. Pero miren lo que dice el 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra y poniendo la guardia. Me causa risa porque esto es difícil de sostener. Lo que iba a venir con la resurrección de Cristo, ya podían hacer lo que quisieran, jamás iban a poder detener que Jesucristo se levantara de entre los muertos. Esto es como que usted se vaya al highway o al freeway y quiera detener un camión, no sé de cuánto, de 20 toneladas y se le ponga enfrente para querer detenerlo. Esto es lo que ellos querían hacer, pero era difícil, hermano, que sostuvieran lo que iba a pasar con Jesucristo. Y esto es, hermano, importante para nosotros los creyentes, porque de aquí mana nuestra fe. Aquí es donde surge nuestra fe, en que Jesucristo se levantase de entre los muertos. Y esto es lo que hicieron, hermano. Yo traje un par de imágenes para que usted visualice y para que usted tenga en su mente, más o menos, no es así exactamente, pero más o menos así era la tumba donde metieron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que después de que lo metieron, rodaron una piedra. No necesariamente la piedra tiene que ser así bien formadita. Con tal fuese redonda, pueden rodarla. No era como una rueda, era como más bien como una bola. Amén. Y la rodaron. Supuestamente los estudiosos de la palabra dicen que más de 10 hombres tenían que mover aquella piedra. Mire la garantía o la seguridad que estos sacerdotes querían tener para retener que Jesucristo se levantase de entre los muertos. Fueron, hablaron con Poncio Pilato, que era el gobernador, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Y mire, esto literalmente fue lo que hicieron. Es lo que acabamos de leer. No solo pusieron la piedra, no solo la pusieron, sino que se aseguraron de que la piedra estuviera bien anclada. ¿Ok? Y después de que la piedra estuviera bien anclada, pusieron una guardia. O sea que era sumamente difícil para ellos
que vinieran y se robasen el cuerpo, o que vinieran, ¿verdad?, los seguidores de Jesucristo para divulgar esta noticia. Así que, según ellos, habían garantizado o habían asegurado de que esto podría pasar, de que se robaran el cuerpo. Pero es que no se iban a robar el cuerpo, es que en verdad Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Y como he dicho antes, esto nos resulta fácil y nos resulta sencillo, pero no es algo fácil de creer, hermano. No es algo fácil de creer. Y quiero comprobarle, según la Biblia, que aún sus seguidores, los apóstoles, los que estuvieron con Jesucristo todo el tiempo ahí, aún ellos, hermano, les resultaba difícil. Miren lo que dice en Mateo 28, 16 y 17. Pero esto ya después de que resucitó de entre los muertos. Preste atención. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, mire que le vieron, quiero que preste atención a lo que dice la palabra. Después que le vieron, le adoraron, pero algunos que incluso viéndole, dudaban, hermano, de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Mire lo que dice en Marcos 16. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, María Magdalena, ¿qué dice? No lo creyeron. No lo creyeron, porque es difícil, hermano, que alguien venga y le diga, bueno, aquel que estuvo muerto 3 días y 3 noches, se levantó y está vivo. Tendríamos que decirle a esta persona que nos da esta noticia, tú estás loco. ¿De cuál fumaste? Porque es irreal que esto pueda pasar. Y ahí mismo en Marcos 16, verso 13 dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, dice la palabra, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Mire que aún los que estaban con él todo el tiempo no creían. No creían. ¿Cuántos aquí creen en la resurrección? Levante la mano con convicción los que creen en la resurrección. ¿Sabe lo que dice la palabra acerca de los que levantaron la mano? Que somos bienaventurados porque sin ver creímos en el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. Así que usted es bienaventurado. Dígale a su hermano que tiene ahí, eres bienaventurado. Pero quiero seguir confirmando la incredulidad de ellos. En Lucas 24, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía que locura las palabras de ellas y no las creían. Qué complicado, ¿verdad? Es difícil creer en la resurrección. Y yo quiero leer también para ustedes en el libro de Lucas 24:36. Mire lo que dice la palabra. Libro de Lucas, capítulo 24, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Mire, hermano, ese es un sustazo. Aquel que estaba muerto y que se les aparezca en medio de todos y les dijo, paz a vosotros. ¿Y qué dice ahí? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mire que Jesús se apareció a ellos, hermanos, y se espantaron de lo que estaban viendo ante sus ojos. Y ahora mire lo que dice Tomás en el libro de Juan, capítulo 20, verso 24. Todo esto lo leo para que usted mire lo difícil que fue para
estos apóstoles creer en la resurrección, ni ellos mismos, que eran seguidores de Jesucristo, habían creído inmediatamente. No fue que llegó la noticia y ellos dijeron, bueno, ya el Señor nos había dicho, hombre, tranquilo. No, fue espanto incluso cuando vieron al Señor delante de ellos. Fue algo, hermano, que ellos no se lo esperaban, porque es difícil creer en la resurrección. Y mire, terminamos con Tomás, capítulo 20 de Juan, verso 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, cuando estaban los apóstoles, Jesús vino y se apareció a todos. Pero ahí, en esa cúpula, no estaba Tomás. Entonces le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el hogar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire que nosotros siempre usamos a Tomás, pero he comprobado con la palabra del Señor que no solo era Tomás, eran todos los que no creían. Eran todos los que tenían, hermano, la duda en su corazón. Porque es algo, hermano, de película lo que pasa. Estaba compartiendo con mis hermanos el sábado anterior lo de la resurrección, porque es algo, hermano, que solo en las películas podemos ver. Ahora sí quiero que vayan todos conmigo a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 28. Porque vamos a leer cómo acontece la resurrección de Cristo Jesús. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 1. Quiero que preste atención lo que pasa aquí, porque es maravilloso. Dice la palabra, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, y al ver el sepulcro hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto le dice el tamaño que tenía esta piedra, que un ángel tuvo que moverla. Todo esto parece sacado de una película de esas de Hollywood. Imagínense que si aparezca un ángel y movió la piedra. El 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Amén. Si usted no cree esto en nada, anda acá, hermano. Verso 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Miren lo que está pasando aquí. Más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, porque ellas también estaban muriendo de miedo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, los he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor. Mire las sensaciones estas, con temor, pero al mismo tiempo con gran gozo. Y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Qué maravilloso. Aquí es donde se refleja, hermano, donde usted está puesto sus cimientos, en creer en este acontecimiento. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Yo sé que estamos aquí, que tenemos una relación con Cristo y que ya hemos creído que Dios lo levantó de los muertos. Pero ¿dónde está anclada nuestra convicción de que esto en verdad pasó? De que esto en verdad pasó. Mire, si no fuera por las cosas que yo le voy a decir, ninguno de nosotros estuviese en este lugar. Ninguno de nosotros estuviese en este lugar. Porque ni aun los que estaban con él después de que resucitó creían. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros?
¿Por qué entonces está anclada nuestra fe en Cristo Jesús y en la resurrección de entre los muertos? Mire que nuestra fe está anclada en el testimonio de todas las personas que vieron al Señor. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15. Aquí es donde encontramos nuestra fuerza, porque es fácil que un montón de personas se pongan de acuerdo en decir algo y otros puedan creer, pero la fe, hermano, va más allá de lo que ellos vieron. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Primera de Corintios capítulo 15, dice la palabra: además os declaro, hermanos, esto es Pablo hablando, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvos. Si no creísteis, en vano. Y dice el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, esta es la fe nuestra, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció. Esta es una parte de nuestra creencia, y por eso es que nosotros seguimos al Señor, y que apareció a Cefas después de los 12, y después apareció a ¿quiénes? ¿Estamos acá? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos a la vez. ¿Será veraz el testimonio de 500 personas? ¿Será veraz el testimonio de 500 personas? Por ahí 2 o 3 que se pongan de acuerdo. Se puede dudar de esa palabra, ¿cierto? Se puede dudar. Pero 500 personas, hermano, poniéndose de acuerdo en la misma cosa, eso es muy complicado. Pero estas 500 personas, lo más asombroso que ninguna de ellas contradice que Jesucristo resucitó. Qué maravilloso, amén. Pero no solo es el testimonio de estas personas, hermano, porque una cosa es lo que uno pueda decir con sus labios y otra cosa es lo que viva con su vida. Y el testimonio de estas personas no solo fue de labios, sino que llevaron sus vidas aún hasta la muerte por aquel Cristo que habían visto resucitado. Amén. Fueron capaces de dar su vida por aquel testimonio que ellos habían visto cuando vieron a Cristo, hermano, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Cuando ellos fueron testigos de estas cosas, aún hasta murieron por ese testimonio. Sería muy complicado no creer en esto. Pero mire, por si fuera poco, se apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Pablo dice esto porque esta carta era actualizada ahí en el libro de Corintios, por si alguno de Corintios quería comprobar con alguna de las personas que había visto a Cristo Jesús. Y otros ya duermen. Y dice el 7, me preguntaba esta parte yo, porque aquí aparece una persona. ¿Por qué es tan importante el testimonio de esta persona? Lee el 7. Después apareció a Jacobo, después de todos sus apóstoles. Mire que el único que menciona exclusivamente es a Pedro y a Jacobo. Y le voy a explicar por qué Jacobo aparece en esta lista de los testigos oculares que vieron a Cristo. Aparece porque Jacobo era hermano de Cristo Jesús. Y era difícil para él como hermano creer en que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. La única manera que este hermano podría creer en Cristo es poder verlo con sus propios ojos. Bueno, Jesucristo se le aparece a Jacobo, que era hermano de él, para que el testimonio fuese veraz. Amén. Y dice el 8, solo testigos extraordinarios aparecen en esta lista. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí,
dice Pablo. Y para mí este es el testigo más importante. ¿Sabe por qué? Porque este perseguía a la iglesia. Fuese difícil que este que perseguía a la iglesia fuera testigo de lo contrario. Más bien el testimonio de él debería de ser: no, es falso Cristo, es un mentiroso y no resucitó, porque este seguía a la iglesia. Pero el testimonio de él es todo lo contrario, porque Jesucristo, dice la palabra del Señor, que cuando él iba camino a Damasco, se le apareció el Señor en persona y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. Imagínense, hermanos, se le apareció el Señor al mismísimo Pablo. Qué testimonio más poderoso. Es por eso que nosotros estamos aquí, hermanos, por el testimonio de estas personas que dieron su vida por Jesucristo. Es veraz el testimonio. Es maravilloso, hermano. Si alguien aquí todavía no tiene firme su fe en la resurrección de Cristo, es tiempo de que crea que Cristo resucitó de los muertos. ¿En qué otra cosa está anclada nuestra fe? El testimonio de todas estas personas, que aparte no solo fue con sus labios, sino también que con su vida. Otra parte muy importante de por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús es que la tumba está vacía. No hay nadie en la tumba, hermano. Pasaron los años y nunca hallaron un cadáver. Es más, ni siquiera pasaron los años, pasaron solo 3 días. 3 días. Y usted no crea que todos estos sacerdotes se quedaron con brazos cruzados. Estos hombres buscaban un cadáver para decirle a la gente que era mentira, que Jesucristo había resucitado, pero no hallaron nada. Y no hallaron nada porque este Cristo que murió, resucitó. Y dice la palabra que ahora está a la diestra de Dios Padre. Y esa tumba ha estado vacía todo el tiempo. Ha estado vacía. Todos estos años ha estado vacía. Jamás van a hallar un pelo de nuestro Maestro y de nuestro Señor, porque se levantó en gloria y poder y venció la muerte, hermano. Qué maravilloso es ser creyente. Qué precioso es creer en el poder de Dios, que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y esa tumba, hermano, permanece vacía. Yo creo que con solo estas 2 cosas es suficiente para que nosotros podamos creer. La próxima vez que alguien le pregunte en qué está anclada tu fe, no diga en lo que Cristo hizo por mí, que antes era aquí, antes era allá. Su fe está anclada en que Cristo se levantó de entre los muertos. Amén. Y por eso, hermano, es que nosotros creemos en el poder de Dios. Y ahí es donde todo cobra sentido. Ahí es donde nosotros nos aferramos a esa esperanza de que hay vida después de la muerte. Amén. Que hay una vida eterna, que hay perdón de pecados, porque Jesucristo, hermano, a través de consumar la resurrección, pudo vencer la muerte. Por eso la palabra dice: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? Amén. ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Porque Jesucristo venció. Mire, la única manera de poder vencer la muerte era una vida intachable, irreprobable, sin pecado. Mire, se lo voy a poner al revés. La única manera para que usted pueda morir es el pecado. ¿Sí? Es el pecado. Y si es así, todos estamos muertos. Amén. Todos estamos muertos, porque lo que se necesita para morir, para que la muerte lo venza a uno, es el pecado. Y en eso nosotros estamos fritos. Pero Jesucristo no tuvo pecado. Entonces, ¿por qué Cristo murió? No murió porque tenía pecado, murió porque dio su vida por nosotros. No es que se la quitaron, Él la puso, hermano. Porque la muerte no tenía potestad sobre Él, porque para poder tener potestad sobre Él, Cristo tenía que tener alguna manchita, algún defecto, alguna falla, algún pecado, pero Él fue perfecto, hermano, en todo. Por eso Él pudo vencer la muerte, hermano. Por eso Él al tercer día se levantó de entre los muertos. Qué maravilloso es esto. Amén. Y esa esperanza, hermano, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, es que nosotros encontramos el gozo
y la paz. Por eso yo predico con tanta felicidad y con tanta pasión, no por mis propios méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que Cristo hizo por mi vida, hermano. Estando muerto en delitos y pecados, Cristo me dio vida a mí y a usted también. Y a usted también, amén. Hablaba con mi hermano la otra vez que el cristianismo es el único que tiene las respuestas para todo ser humano. ¿Por qué? Porque los demás otros lugares donde las personas buscan no hay respuestas o se acaban las respuestas. Por ejemplo, Confucio murió y no resucitó. Por ejemplo, Buda murió y no resucitó. Por ejemplo, todos aquellos que murieron como grandes hombres, murieron nada más. Mahoma murió, pero no resucitó. Ahí se acaba todo. Pero Cristo murió, igual que todos ellos, pero resucitó. Y esa resurrección es nuestra esperanza. Yo no sé si hay alguien aquí que entienda esto, porque esto es poderoso. Esto es maravilloso. Pablo dice estas palabras, hermano. Sin poder creer en la resurrección, si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Somos testigos falsos. Mire que hay un experimento de un super abogado que dice que es 0.0% difícil que el testimonio de todas estas personas se puede equivocar. Así que concluye este abogado que el testimonio de estas personas es veraz. Y por cuanto es veraz, Cristo en realidad resucitó de entre los muertos. Amén. Y nosotros, hermanos, hoy en día podemos creer, podemos tener esa fe. Y yo le animo a usted, porque este tiempo es el tiempo difícil, donde la fe se apaga, donde el amor se apaga, donde muchos retroceden, donde muchos se desaniman, que vuelva a creer en Cristo Jesús. Amén. Que hay argumentos suficientes que demuestran que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. ¿Cuántos creen esto conmigo? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Y por último, ¿por qué creo que Jesucristo está vivo a la diestra de Dios Padre? ¿Por qué creo que Dios lo levantó de los muertos? Por mí. Y porque puedo ver con mis ojos aún el testimonio de aquellas personas que jamás encontraron la fuerza para poder cambiar por sí solas. Necesitaron el poder de Dios. Necesitaron la fuerza del Espíritu Santo. Y ese es el testimonio más grande que nosotros tenemos hoy en día. Que podemos ver vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas renovadas. Hombres que se levantan de la miseria y se vuelven predicadores. Mujeres, hermanos, que se vuelven temerosas de Dios. Y ese es el testimonio que aún seguimos viendo, hermanos. Y podemos palpar con nuestros ojos, con nuestra vista, hermanos, que las mujeres y los hombres se levantan con ese poder y con ese testimonio. Y si usted no puede creer aún ni con eso, hermano, yo no sé qué puede hacer ahora con su vida. Pero mi fe está anclada no solo en esas tres cosas que mencioné. Está anclada mucho más. Porque no solo resucitó así por así. Jesucristo él mismo dijo que resucitaría. Las escrituras hablaban de su resurrección. Todo lo que se dijo en la escritura se cumplió 100%, y por eso nosotros creemos, amén, y por eso nosotros nos movemos por fe, amén, gloria sea el nombre del Señor. Por eso a nosotros nos dicen los creyentes, y en esta noche somos bienaventurados. Póngase en pie.